Entonces, bordando. No sé si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Es que... Además que eso es, ¿tú sabías que en Suiza eso es una terapia carísima? Bordar. Es tremenda. Me encanta, me gusta. Yo nunca pude, soy atrofiada, 2 manos izquierdas. Con la práctica hace al maestro. Moni, te iba a hacer una pregunta ahí con respecto a lo que dice mi compañera Maye. A mí me pasa algo similar, que yo escucho, por ejemplo, los videos que tú nos mandas y, bueno, lo escucho una vez y yo, ay, entendí. Pero no, mentiras, pues no. Se me olvida y vuelvo y lo repito y yo soy la que tomo nota y lo leo. O sea, uno como realmente hace como para concientizar realmente esa información. Claro. Pues mira que lo que pasa es que yo siento que son varias cosas. Uno, que es una información que no es muy común en el lenguaje en que nosotros estamos. De pronto si ponen silencio en los micrófonos es más fácil, chicas, porque no se escucha, es un ruido. Aló. ¿Se escucha, es un ruido? Ya. Entonces, de pronto, Maggie, si pones también silencio para que no suenen por allá. No interfiera. Entonces, lo que sucede es que esa información, cuando se siente muy verdad, esa información que están escuchando ustedes del maestro Shiva, como se siente muy verdad, lo que lo siente muy verdad es la conciencia, ¿no? Entonces, en ese instante como que resuena un montón con el corazón de uno y uno dice, wow, claro, esto suena a verdad. Pero ya cuando uno intenta como entenderlo ya no desde el corazón, sino desde la mente, pues requiere que uno tenga un contexto y un proceso ya de conocer para poderlo llevar más a cabo. Algo que dijo Maye que es muy importante y es que es súper sencillo. Es como una de las misiones que tiene el maestro es que un niño de 10 años pueda entenderlo, ¿no? Esto son cosas súper complejas de miles de años intentando explicar los seres más elevados y el trabajo aquí ha sido simplificarlo para que en realidad cualquiera pueda entenderlo. ¿Qué pasa? Pues que hay mucho de ese conocimiento espiritual y científico espiritual en el cual no nos hemos introducido en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de un maestro espiritual, ¿no? Para la India eso es muy fácil porque hace parte del común de las personas, pero aquí nosotros esa idea es un poco extraña, ¿no? A veces nos sentimos un poco incómodos, no sabemos. Entonces hay muchos conceptos que incluso, pues espiritualmente nosotros también estamos muy limitados a lo que es el tema religioso, ¿no? Tal vez mucha religiosidad en nuestros procesos educativos, y esa religiosidad pues conlleva a veces muchas limitantes en realidad dentro del proceso, y yo hablaba hoy con una chica que va a entrar a estudiar conmigo con unas capacidades y habilidades tremendas, pero con mucha religiosidad, y yo le dije, lo primero que tenemos que hacer es desaprender una cantidad de información que está ahí guardada, porque esa información al final va en contravía de lo que es en realidad la verdad, ¿no? La palabra dada, la verdad o los procesos científicos espirituales que están ahí. Dime, Maya. Con respecto a lo que es de la religiosidad, en el capítulo 128, él no habla de religiones porque él no habla de religiones ni de nada, pero él dice que él fue muy rápido el proceso que él tuvo, pero digamos que nosotros como católicos siempre nos aferraron como que el demonio, como que, es decir, como que el diablo, bueno, lo que yo entendí, sí, como que el diablo, pero que el diablo estaba dentro de nosotros porque nosotros teníamos que aprender a canalizar todas esas energías que nosotros teníamos. Y que la brujería, él no habla tanto como la brujería, él habla ahí como, bueno, en los idiomas de allá de México, que lo chaca no sé qué. Entonces él decía que nosotros, si nosotros tenemos que aprender a canalizar, no nos tendría que aprender a afectar, pero que siempre tendríamos la religión por encima, es decir, siempre hay como unos parámetros en que lo tenemos guardado es decir, ya lo tenemos acá como en el subconsciente
del purgatorio, el infierno, que si tú haces tal cosa, entonces apuñálate con la culpa. Y él decía que no es de culpa. Es decir, es como, era que, bueno, la embarramos, pues solucionémosla, ya aprendimos y sigamos. Fue lo que yo entendí. Claro. Pero sí nos toca entender muchas cosas de lo que nuestros padres nos han inculcado. Exacto. El desaprender, muy importante en este proceso que uno empieza, que uno siempre hace, es porque nos enseñan muchas cosas, tal vez por ignorancia, tal vez porque era necesario en el momento, tal vez por muchas cosas que hoy tal no podríamos ni medir. Pero cuando nosotros queremos hacer un proceso de sanación, un proceso de encontrar un camino espiritual, un proceso de reconectarse con, con el ser interior que es uno en realidad, pues tiene que hacer unos procesos de desaprender mucho. Entonces, cuando lo más importante, Lilia, y la pregunta que tú haces es que cuando lo escuches lo sientas como verdad. No importa si después no pudiste transmitirlo o no puedes conceptualizarlo, porque eso con el tiempo a veces ni siquiera es importante, ¿sí? Como que vivimos en una sociedad en donde parecer que saber y conocer es lo más importante y a veces no, a veces solo tener la experiencia y vivirla e interiorizarla dentro de uno y entender que es verdad es más importante que tener todos los conceptos y ideas, ¿no? Que no digo que pues si uno tiene la capacidad para poder y tiene la curiosidad para entenderlo, pues está bello, pero sobre todo es haberlo sentido como verdad en ese instante en que lo sentiste. Con el tiempo y lo que hemos estado haciendo y lo que ustedes van haciendo es como conocer un poco más, que es como una de las tareas que tenemos aquí como seres humanos, ¿no? También en el refinamiento del ego, muy importante ese conocimiento, pero no, el maestro dice algo muy bello y dice, más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. ¿Mm? Entonces eso es como súper importante dentro del proceso. Quiero saber cómo se encuentran con la tarea que les dejé. Lo del karma, la herencia. Mi papá era el que me las ponía, pero mi mamá era la que me las revisaba. ¿Qué dice Maya? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no sé, yo me puse a analizar y pensé que a veces era la empatía, pero después terminé diciendo que era el apego, como el apego, pero con lo que iba escuchando, sentía, con los ejemplos que él da, porque es que él da unos ejemplos muy sencillos, como que la novia se fue a chupar el helado y no sé qué. Entonces, también vi que era como que soy insegura y la inseguridad me lleva a los apegos con los hombres. Y a raíz de todo lo que venía escuchando, he venido sacando como que todos los cachos que papá le puso a mi mamá y yo lo viví desde pequeña. Sí, amor, come. Que entonces, como que yo dije, esas inseguridades las traigo desde papá. Aunque yo no odio, aunque me encantan los hombres, pero sí siento que esa inseguridad y ese apego de que de pronto no se vayan, los quiero tener, no sé qué, es de pronto eso, de ese karma que he venido y de pronto lo tapo y ahí. Eso es lo que en las 2 semanas. Buenísimo. Entonces combinaste lo de herencia que hablábamos un poco y todo el proceso karmático. Entonces vuelve y aparece dentro del proceso. Bueno, chévere. Lili, ¿qué pudiste trabajar? A ver, Moni, digamos, por ejemplo, en el sentido de que, pues lo que yo veo más como marcado en mí, que lo veo como repetitivo, es el hecho de como de ser desagradecida, ¿no? De que siempre quiero más y más y más. Y, o sea, como ahorita lo dice la Maya respecto a la herencia, no sé si de pronto soy desagradecida, pero porque siempre he estado como en el lado de la carencia, ¿no? De que, ay, o sea, de chiquita no tuve esto, no tuve lo otro, yo veía a mis compañeras que sí, entonces como que siempre esa comparación, como esa falta. Entonces, ahorita, a pesar de todas las bendiciones que tengo, siempre
quiero más, o sea, siempre estoy como desagradecida, como que no encuentro como esa satisfacción de sentirme bien, no solo con las cosas materiales, sino también con las cosas que yo puedo tener o aprender o aplicar. No, siempre estoy como en ese limbo, pues. Ok, listo, súper. Listo. Bertica, ¿qué encontraste tú? Hola. Hola, mi Moni. Bueno, yo puse dentro de tema del karma y recordando como el hueco que vemos y aunque no vemos y caemos y luego vemos y seguimos cayendo y demás, pues está el tema de las relaciones también, las relaciones de pareja. Y pues en este momento o sea, se supone que yo me separé hace 2 años, pero finalmente yo siento que todavía no nos hemos desligado. Entonces eso fue lo que puse como a trabajar, el tema de las relaciones de pareja. La verdad, pues en estos días he hecho las meditaciones por las mañanas, pero he tenido tanto trabajo que yo no he hecho más nada. Entonces no he tenido el tiempo de como hacer conciencia y hacer el trabajo de verdad. Listo, no importa, vamos ahí. Entonces vamos a coger eso. Entonces recordemos que cuando estamos en el círculo de sanación de belleza, la energía que propone el universo es una energía que siempre está ahí, ¿no? Como que siempre está latente, pero esta vez se amplía. Entonces, me acuerdo, esta semana estábamos sentados con mi esposo, estábamos charlando, y entonces hay un proyecto, entonces está el proyecto de él y bla, 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 no sé qué tal. Yo salí de la casa y dije, no, toca hacer esto, me pongo esto, ta. Y entonces llegó él y yo, mira, ¿y qué vamos a hacer? Y de esto y bla, bla, bla. Y él, no, pero tal cosa, y yo, no, pero tal. Y entonces me decía, no, entonces yo le decía, es que tú no me entiendes. Y me decía, no digas eso que yo sí te entiendo. Y entonces yo me quedo en un instante quieta así. Y entonces me quedé en silencio, estaba pensando y le dije, no, esto es lo que siempre hacemos. O sea, esto es lo que constantemente, entonces yo hago, ¿no? Me meto en los proyectos de él para ayudarle, porque supuestamente sé cómo hacerlo. Él sabe, él le gusta porque yo sé cómo hacerlo, pero eso siempre queda en un conflicto, genera un conflicto. ¿Por qué? Porque yo le decía, nosotros somos como si tú fueras el hipotiroidismo y yo soy el hipertiroidismo. Entonces, el hipertiroidismo, si no saben, es que el sistema se acelera mucho y todo es rápido, rápido, rápido dentro del sistema. Entonces la gente come, va al baño rápido, el hipo, todo es lento, ¿no? Además, la tiroides maneja el tiempo. Entonces yo le dije, y eso es lo que nunca nos ha funcionado. Este instante, este momento, esto que vamos a hacer es el mismo hueco. Y lo que hemos tratado de hacer todo este tiempo es bordearlo, saltarlo, hacerle. Hay que cambiar de acera. Y entonces él se queda mirando y me dice, bueno, y yo le dije, dejemos así. ¿No? Entonces, como darse cuenta, ¿no? Entonces viene eso porque yo decía, wow, esto es lo que yo, y además vi todo lo que venía. Entonces yo hacía, entonces yo me ponía brava y entonces no hacía. Entonces yo dije, ¿cómo cambio de acera? Hoy comprendo y entiendo y acepto que eso es un proyecto de él. Yo no tengo nada que ir a hacer ahí. Que él lo lleve como él quiera, a los tiempos que quiera, de la forma en que quiera. Yo no voy a entrar a controlar, no voy a entrar, Y él también tiene que desprenderse del hecho de que yo lo ayude y saber que lo puede hacer solo. ¿Sí? Entonces yo vengo y veo, ¿no? Entonces vienen y caen. Entonces eso pasó y entonces yo ya había... Y todas las voces empezaban dentro de mí. Es que tal y que no sé qué, y entonces no puede... pero yo sabía que era una bulla interna que no tenía nada que ver con lo que se estaba efectuando ahí afuera, ¿no? Sino que era mi momento, el tiempo perfecto para cambiar de acera. Y cambié de acera. Y no tuve que generar ninguna estrategia para no caer al hueco. ¿Sí? Entonces, el trabajo es empezarse a dar cuenta. Entonces, yo me doy cuenta, ¿no? Entonces, dime, Vertica.
¿Levantaste la mano, Berta? ¿O ya no? Perdón, no, pero no prendí el micrófono. Perdón. Dale. Decía que eso que cuentas lo relaciono mucho también con mi relación de pareja, y también he tenido una vocecita que me dice, haz tu parte, concéntrate en ti, sí, porque pues yo siempre estoy como remando y haciendo y luchando y no sé qué, bla, 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 y pues de parte de él nunca, o yo, lo que yo veo, ¿no? Lo que yo siento es, no hay un interés de, ¿sí? Entonces, como, a ver, ya, concentrada en ti, haz lo que tú tienes que hacer y tus proyectos y no más. Entonces es no hacer la tarea del otro, es concentrarse en uno mismo. Y ver cómo lo que normalmente sucede es que las situaciones se repiten, pero uno está tan dormido en el sueño que no tiene momento para darse cuenta de esto es lo que nos ha pasado hace 15 años, exactamente la misma pelea, exactamente lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. ¿Y por qué volvemos a caer en el hueco? Porque la estrategia es rodearlo, saltarlo, lo que sea, o ni siquiera nos damos cuenta que estamos cayendo en el mismo hueco. Dale, Maya. Pero Moni, mi pregunta es, listo, sí, todas sabemos que tenemos ese problema porque ya lo descubrimos, es decir, en el proceso de los 8 días o los 15 descubrimos que era, digamos, la parte mía era como la inseguridad y el apego. Pero ¿cómo hace uno para no, como generar conciencia y no volver a caer? Porque tú sabes que tienes ese problema, pero ¿cómo haces tú si llegamos otra relación o otra pareja? ¿Cómo haces tú para que no haya esa inseguridad y no haya ese apego? Esa. Entonces viene, ¿Cómo lo trabaja? ahí viene el trabajo entonces de lo que tú dices es que ya se dieron cuenta, es decir, ya se dieron cuenta que había un hueco. Porque antes no se daban cuenta del hueco, ¿no? Simplemente pasaban y caían en el hueco, pasaban y caían en el hueco, pasaban y caían en el hueco. Entonces ahorita viene el proceso de las estrategias, ¿no? Porque normalmente lo que pensamos es que todo lo que está sucediendo afuera, y en realidad todo lo que está sucediendo adentro, dentro de las proyecciones que construimos, ¿no? Dentro de esas proyecciones. Entonces, ay, no le pregunté a Angélica. ¿Cuál es, cuál es reiteradamente, cuál crees que es tu karma en ese momento que te gustaría trabajar? Pues ahorita estoy trabajando la culpa, que me ha gustado mucho ese trabajo que estoy haciendo. Listo. Porque normalmente no me había dado cuenta, pero pues para comentarle a las demás personas que están aquí, pero no me había dado cuenta que la culpa me generaba tantas cosas como la ansiedad, y esto me lleva como a subir de peso y todas estas cosas. Entonces eso ha sido un proceso muy lindo estos días. Ok, súper. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero siempre en cualquier proceso que uno esté haciendo dentro del ejercicio es darse cuenta. ¿Listo? ¿Cómo vamos a trabajar durante este tiempo? Entonces, este trabajo no es un trabajo que digamos 100% psicoterapéutico, sino que las que ya han estado acá se dan cuenta que vamos a empezar a trabajar unos procesos espirituales. Es como desde lo espiritual, yo cómo hago para poder trabajar esto y pedir ayuda dentro del reino espiritual para que me puedan ayudar a entender esto. El ejercicio más importante, el trabajo más importante que yo hice fue darme cuenta. Si no me doy cuenta, pues eso no va a cambiar, ¿no? Por otro lado, todo ese contenido que yo tengo ahí ha sido la forma en que he continuamente proyectado la realidad. ¿Sí? Es decir, continuamente yo he estado sembrando estas manzanas. Continuamente, ¿no? Es como no cambia la siembra. ¿Por qué? Porque al primero no me daba cuenta que eso era lo que estaba sembrando y no quería. Después lo que empezaba dentro del proceso es que me doy cuenta, ¿no? Como la historia del hueco. No me doy cuenta y caigo en él, no me doy cuenta y caigo en él. Entonces en un momento dado me doy cuenta. Pero entonces, ¿qué hago para cambiar esa realidad? ¿Cómo hago para cambiar de esa realidad?
Lo principal dentro de ese proceso como ejercicio que se va a proponer en este tiempo es empezar a darse cuenta. Entonces tengo, como dice Maye, tengo apego hacia los hombres. Entonces yo voy a empezar a observarme dentro de ese apego, ¿sí? Que era lo mismo que yo observé, ¿no? Yo tal, no, y entonces Tini, ayudo y hago, no sé qué, tú. Y cuando en un momento dado me vi haciendo lo que hace 8 años hacemos y termina en conflicto. No funciona, no hace, y yo digo, pucha, ya estoy en esta situación. Esta situación la he sembrado durante mucho tiempo. Voy y miro a ver si por herencia sucede lo mismo. Seguramente fue lo que me enseñó mi mamá y mi papá y mi abuela, ¿no? A solucionar las cosas, a hacerlas, no sé qué, Yo decía, claro, ya entiendo, esto está bien importante aquí dentro de este proceso. ¿Cómo hago ahora para cambiarlo? Lo primero para cambiarse es darse cuenta, como la historia del hueco. Me di cuenta, ¿cierto? Entonces en este trabajo, por eso decíamos que queremos trabajar. Entonces quiero trabajar sobre esta relación, quiero trabajar sobre esta forma de relacionarme con las cosas, quiero trabajar con frente al la culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Empezarme a dar cuenta. Como que la culpa, ¿qué me causa la culpa? ¿Cuáles son esas sensaciones de la culpa? Ya no meterme en el cuento, porque yo, por ejemplo, con lo que pasó con Andrés, yo voy a poder decir, Andrés es un desagradecido, y entonces yo, y bla, y bla, 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 me meto en el cuento de que es verdad, sino más bien lo que me di cuenta es las acciones que hago, ¿cierto? Bajo una información que está en mi inconsciente, y las hago y son automáticas y van a generar un efecto. Y el efecto ya sé cuál es. Entonces, cuando yo pienso, por ejemplo, en lo de Lili, el desagradecido, ¿no? Entonces, me he dado cuenta de que tengo un tema de desagradecimiento, como que cuando uno tiene un tema de desagradecimiento, pues es fácil, ¿no? Tiene que trabajar el agradecimiento. Entonces, ¿por qué no soy agradecida? ¿En qué momento no lo estoy siendo? Y entonces empiezo a observar las formas del pensamiento. Entonces vienen varias cosas. Uno, tengo un pensamiento pesimista, tengo un pensamiento negativo, siempre voy hacia lo poquito, de donde lo tengo, me lo heredó mi mamá, me doy cuenta que es igual, y empiezo, ¿no? El darse cuenta. Entonces, un trabajo que vamos a hacer en estos 8 días es trabajar el darse cuenta, ¿sí? Vamos a darnos cuenta en dónde estamos teniendo relaciones de apego, vamos a darnos cuenta de cómo se genera la culpa, vamos a darnos cuenta de la relación que tengo con las cosas, ¿no? Porque como que llega y en qué momento, por ejemplo, hago un ejercicio de Lili, como sentarme. Esto va a ser un ejercicio para todos. Entonces, a la hora del almuerzo, todas se van a sentar y vamos a hacer unos ejercicios de atención plena. Nos vamos a sentar a almorzar, sea con quien estemos almorzando, solas o acompañadas. Y nos vamos a sentar y nos vamos a dar unos minutos para mirar el plato de comida, ¿no? Ya sea que lo cociné yo, ya sea que me lo sirvieron en otro lado, que lo compré en un restaurante, que me lo cocinó mi mamá, lo que sea. Y lo voy a mirar. Y en ese instante voy a pensar, entonces voy a decir, es un plato de garbanzos en leche y coco, con limón, arroz, un aguacate, unos tomates, una lechuga. Y yo digo en ese instante, ¿qué tuvo que pasar para que esto llegue a esta mesa? ¿Sí? No solo que tocó ir a comprarlo y tener plata y lo que sea, que tuvo que pasar en la vida. ¿Sí? Los garbanzos, qué locura, el coco. Ustedes han abierto un coco ustedes mismos y le han puesto un pitillo y se lo han y entonces empiezo como primero
a estar ahí y decir, gracias, y empiezo a agradecer. Gracias a la tierra por esos garbanzos, esos aguacates, y empiezo a hacer una conciencia de lo que estoy ahí comiendo. Porque normalmente comemos y el pensamiento no está ahí. Nuestro ser no está ahí. Entonces eso es un ejercicio que le puedo recomendar a todos, sobre todo a Lili. Empezar a agradecer el alimento. Entonces, por otro lado, a Maya. Entonces, mis apegos, ¿no? Entonces, el apego, ¿dónde está? Entonces, tengo el miedo del apego a los hombres, ¿no? Entonces, vuelvo y miro el agradecimiento, ¿cierto? Y miro, ¿cómo puedo agradecerle a todos los hombres, empezando por mi padre, por todo lo que han hecho por mí? Entonces va a ser un ejercicio todos los días, un ratico. Vas a agradecerle a tu papá, vas a agradecerle a tu hermano, a los hombres a tu esposo en este momento. Gracias. Y voy a empezar a conectarme desde el agradecimiento. Porque ¿qué sucede? Todo esto que está sucediendo desde este lugar es por el miedo. Y pues uno no puede llegar directamente al amor porque está lleno de miedo, pero puede empezar a agradecer, ¿verdad? Entonces, puedo agradecerle a mi padre. Casi siempre todos los conflictos psicoemocionales que están relacionados con los hombres tienen que ver con el papá. Entonces, voy a agradecerle a mi padre. ¿Cómo le agradezco a mi padre? Le agradezco a mi esposo. Así esté yo a punto de separarme. Oiga, le agradezco, o sea, sin importar lo que sea. Gracias por mis hijas, gracias por estos años, gracias, ¿sí? Como empezar una forma de agradecimiento, ¿listo? Para ver cómo, vamos a mirar cómo esto que yo estoy puedo transformarlo. Entonces yo normalmente, ¿por qué les digo esto? Porque entonces yo iba donde Andrés, tin, tan, pum, pan, así toda hipotiroidismo, como tita, pum, eso se ordenan así, bla, 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 bla. Pero el pensamiento interior mío es que es muy lento, no sabe hacerlo, me toca a mí. Entonces era como, ¿en qué video te metiste? Entonces, en lugar de decirle qué hacer, ir a hacer por él, yo empecé a cambiar el pensamiento. Él puede, lo hace a su tiempo, es perfecto, sabe cómo hacerlo. Yo no tengo por qué meterme ahí. ¿Sí? Entonces, Vertica con su ex esposo, lo mismo. Entonces, ¿cómo hago para poder solucionar esto? Normalmente, un dato curioso, uno se separa y termina hablando más con el ex esposo que cuando hablaba, cuando estaban casados, porque hay más temas que solucionar y bueno, y se vuelve ta. Entonces, vuelve y vengo yo y miro. Entonces, ¿cuáles son los conflictos que tengo aquí? Entonces, cambiar el pensamiento hacia el otro, ¿no? Como él puede, me alegra que estés lejos de mí, me alegra que tenga que hacer, sí, como que yo empiezo a poner dentro de toda esa conversación algo que cambie. Les voy a dar un ejemplo como para que ustedes lo puedan entender mejor. Entonces me llega un paciente la semana pasada y me dice, mira, Moni, tengo un conflicto con mi esposa y mi familia. Y entonces yo le decía, y ya es un tema karmático. Entonces yo le decía, bueno, cuéntame. No, que mira, mis hermanas le hablaron mal y ella es muy grosera, ella fue grosera. Y entonces nosotros ya llevamos un pocotón de años, pero yo quiero celebrar con mi familia la Navidad. Ya le dije, yo no sé cómo puede hacer esto un conflicto, porque ella no puede llegar, pero entonces fue toda la historia típica, ¿no? Él quiere ir donde sus papás a celebrar la Navidad el 31 y que vaya su esposa, pero su esposa no quiere porque es que la hermana y entonces esto y que se hizo y entonces hay un conflicto y entonces la energía está rara. Entonces yo le dije, ok. Entonces yo le dije, muy bien, te voy a contar una historia. Yo le conté a ustedes esa historia. Entonces yo le dije, en Estados Unidos una persona latina fue a un psicólogo gringo que tenía un conflicto con la familia. Y el psicólogo gringo le dijo, deje de hablarle a su familia. Y entonces lo que entendió el latino es que necesita un psicólogo latino para que pueda entender cómo somos los latinos con la familia. Entonces él se rió y me dijo, sí,
Yo le dije, bueno, lo primero que tienes que entender dentro de todo este proceso es que aunque tú hayas nacido en esa familia le pertenece a tu mamá y a tu papá. En el momento en que tú formas tu familia es tu esposa y tus hijos. ¿Sí? Entonces es como, yo le dije, en Colombia hay una idea sobre que la mamá de uno, ¿cierto? Y el papá son sagrados sobre cualquier cosa, incluso sobrepasan a la familia de uno, y entonces es un matriarcado en donde la doña, hasta que se muere, hereda ese puesto, y entonces van heredando de doña en doña, ¿no? Entonces, él es de una provincia, entonces para él es, yo le digo, en Bogotá no es tanto, pero sí. Entonces llego y yo le digo otra cosa, le digo, bueno, entonces ya tenemos claridad de eso, y yo le dije, sí. Yo le dije, bueno, entonces vamos a empezar de nuevo. Tu familia es tu esposa y tus hijos. Honras, amas y valoras a tu papá y a tu mamá, muy bien, pero tu familia es tu esposa y tus hijos. Y le dije, ahora, ¿qué significa para ustedes Navidad y 31? Se quedó mirando. Yo le dije, porque para mí no significa nada. Cuando nació Victoria, pues Victoria, para Victoria significa como guau, pero yo, Mónica Urrea, no significa nada. Para mi esposo tampoco. Entonces nosotros llegamos al acuerdo de que no importa dónde la pasemos. Si él se quiere ir para donde la mamá, pues que se vaya. O sea, como no significa nada. Entonces llega y le digo yo, ahora el significado de esa fecha se la tienen que dar ustedes dos. Ya no lo que significa para tu mamá o lo que significa para la mamá del otro. Porque eso genera una cantidad de conflictos, dos fechas que no tienen ningún significado. En realidad es un significado que le hemos dado nosotros. Entonces yo le dije, en realidad lo que tú quieres es pasar con tus dos papás el 31 y el 24. Y me dijo, sí. Y yo le dije, bueno. Entonces invítalos a pasar contigo y tu esposa y tus hijos, y ellos libremente deben tomar la decisión. Entonces él decía, yo le dije, y ahora, como a ti te gusta ir a visitar a tus hermanas, a tus tíos, a todo eso porque te hace feliz, dale significado a otra fecha, en donde para tu esposa no significa nada. Y esa fecha se vuelve ahora la fecha de tu significado. Entonces, así es que se deja de caer en el hueco, se deja de rodear el hueco y se cambia de acera. ¿Sí? ¿Puede hacerme entender cada una cómo lo está mirando dentro de su propio proceso, cómo está? ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando está ahí es porque tenemos que buscar transversalmente lo que es cambiar de acera lo que está pasando. ¿Qué significado le he dado yo a esto? Entonces, cuando yo soy desagradecida es porque le he dado ese significado a la vida. Cuando yo tengo un apego a los hombres es porque le he dado ese significado a las relaciones de los hombres. Cuando yo tengo este apego con ellos es porque le he dado todo. En el curso de Milagros, que es un libro bellísimo, además de una vibración espiritual súper alta, dice todo en esta habitación, nada en esta habitación tiene significado. Y después dice, todo en esta habitación, yo le he dado el significado. Entonces, si ustedes se ponen a ver, en los conflictos que cada uno tenemos en el karma es porque le hemos dado ese significado. ¿Y por qué le hemos dado ese significado? Porque nos lo enseñaron, porque lo heredaron, porque tenemos esos programas. Entonces ahorita pensemos, ¿yo por qué le he dado este significado a las cosas? Yo les ponía un ejemplo en ocasiones anteriores y les decía, si una mujer y un hombre nacen en una cultura donde
los hombres y las mujeres pueden tener varias parejas entre ellos. Si una persona tiene otra pareja, ¿le está poniendo los cachos o traicionando a su pareja? No. O sea que la idea de traición y de cachos es un significado que le hemos dado nosotros en esta sociedad. Si nosotros vamos a 1500 y le decimos a la gente que las universidades y los colegios son lo más importante para uno poder tener plata en esta vida, ¿las van a entender? Porque el significado que le hemos dado a los colegios y a las universidades se lo hemos dado nosotros. El mismo significado que tiene la riqueza, la pobreza, las relaciones buenas, las relaciones malas, lo que es bueno, lo que es malo. Yo le decía una vez a una mamá, yo le decía que está separada, ¿no? Entonces yo le decía, ¿tú qué le has enseñado a tu hijo sobre quién es su papá? Y como que, ¿cómo así? Yo le dije, sí, con tu diálogo, con tus reclamos, ¿qué le has enseñado a tu hijo? Entonces ella dijo, no sé. Entonces se fue con la tarea de averiguar al hijo qué significa su papá. El niño era de 9 años. Y entonces ella me dijo que para él, que lo que ella había encontrado es que él le había enseñado a su hijo que su papá era buen papá o mal papá en la medida en que le daba o no la cuota de dinero. Y eso le pasa al 99.9% de los niños separados. El papá significa plata, porque normalmente se quedan con la mamá y entonces el papá tiene que mandar plata y no pasa toda la plata que debe, entonces la mamá se queja y entonces le toca poquito y le toca más duro y entonces el niño filtra a su papá por el significado del dinero. Y entonces cuando uno piensa y dice, en verdad, ¿qué significa el padre? Entonces tengo muchas historias, ¿no? Mi papá me hizo, mi papá no sé qué, mi papá fue, entonces me cuenta la historia, no, mi papá fue un desgraciado porque le puso los cachos a mi mamá y la dejó y mi pobre mamá le tocó sola y entonces mi mamá nos sacó adelante y mi papá nunca quiso aparecer y yo le decía, y yo le dije, ¿qué de todo eso te lo hizo a ti? ¿Cómo así? Yo le dije, ¿te puso los cachos a ti? ¿Te dejó de pasar plata a ti? Si el negocio de la paternidad es un negocio entre el papá y la mamá, el niño no tiene que ver con el negocio. Pero guardamos una cantidad de significados sobre las cosas, sobre lo que significa la pareja, sobre lo que significan los hombres, que no nos pertenece. Y le hemos dado ese significado. Lo mismo, ¿qué significa el demonio? ¿Qué significa el mal? ¿Qué está bien o mal en la tierra? Todo son significados colectivos que les hemos dado. Y poder salir de esos significados nos cambia de acera. ¿Sí? Entonces, mi suegra es muy chistosa, es bella, ella como que se le sale, ella es sin filtro, y entonces me dice, uy, esa casa tan horrible donde ustedes vivían antes, eso era horrible allá. Y entonces yo me quedé pensando y yo dije, sí, era bien fea. No, qué horrible, uno que como que se queda con de allá nada. Y yo me quedé pensando y yo le dije, con mucha humildad. Y como que a ella le dio pena, pero yo no le estaba diciendo para que se apenara, sino que esa fue mi reflexión. Claro, una casa en el campo, por allá en la montaña metida, eso no había nada, pero a mí me dejó mucha humildad. Y yo le cambié yo le puse ese significado a ese lugar, sin importarlo si era bonito. Me trajo una humildad frente a la vida impresionante. Cuando nuestro hijo Tomás muere, pasa el accidente, está todo eso. En un instante con Andrés nos quedamos así quietos
como dentro de un estado de conciencia diciendo, ¿qué significado le vamos a dar a esto? ¿Lo vamos a convertir en la peor tragedia que nos pudo pasar en la vida? ¿O un regalo del cielo? Y decidimos que fuera un regalo, ¿sí? Porque por el otro lado se destruye todo. Pero por este lado estaba cargado de sentido y de significado verdadero aquello que pasó. Y yo le dije a Andrés, en ese instante, yo le dije, nada de drama. O sea, suficiente drama en la vida de Tomás, ¿cierto? Como para que este instante sea más drama. Este momento es de él. Es un momento sagrado. Y como tal debemos cargarlo de ese significado. Entonces cada uno de nosotros es responsable de aquello con lo que carga a la existencia. Entonces piensen en esto. ¿Qué significa? Por ejemplo, a mí que un niño gane o pierda una materia no significa nada. Pero hay personas que es terrible. Y el castigo y lo que se genera ahí es espantoso. ¿Sí? Entonces, miren, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania sitió toda Europa y estaban estaban unos judíos en Francia, yo les conté esa historia, pidieron a la embajada de Portugal que los dejaran pasar hacia Portugal para salvarlos porque venían los alemanes a matarlos. Entonces, Portugal le dice ¿cómo se llamaba? El delegado, que no me acuerdo cómo, no es ministro, es como al canciller, al que daba la visa de los pasaportes para entrar, le dijo Portugal, no deje pasar a nadie, no nos vamos a meter en ese rollo con Alemania. Y entonces el canciller, no sé si ese es el puesto en realidad, decide no hacer caso, omitir eso. Y en una noche, con un papelito, porque en esa época, imagínense, era un papelito ni holográfico ni nada, eso era un papel y un sello que decía Portugal, fue el hombre que más personas salvó en la Segunda Guerra Mundial. Al otro día lo echaron. 40 años después lo reconocieron impresionantemente por todo lo que hizo. Pero él salvó la vida de millones de personas con un papel de cartón y un sello de tinta. ¿Por qué? Porque ese papel y ese cartón en la entrada a Portugal valía más que cualquier otra cosa. ¿Sí? Ese valor y ese significado se lo da a la gente. Dice, pero acá dice que sí puede pasar, entonces pasa. Porque el papel tiene ese valor y ese significado. Entonces, el trabajo en este tiempo es darse cuenta de cómo hemos cargado las cosas de ese significado. Entonces, hemos cargado a los hombres con el significado de que tengo el apego, hemos cargado esta relación que no ha terminado con este significado. He cargado todo con estos significados. Y la única que le ha dado valor soy yo. Por los archivos guardados, por lo que me enseñaron, ¿sí? Y además duele en el cuerpo y se siente como si fuera verdad. Y entonces voy a ver cómo en mi vida constantemente digo, que me dice, Victoria dice, esta comida es fea. Y yo le dije, no te gusta a ti, pero no significa que sea fea. Cambia, ¿no? Entonces es como, es porque yo soy la que le he dado ese valor. Y un día se lo puedo quitar. Yo me acuerdo que tenía como 14 años y yo, no me gustan los garbanzos, y lloraba. Y mi mamá lo servía así, repataletuda, malcriada. Y mi mamá se queda mirándome así, como, y mi mamá, déles una oportunidad.
Y yo ¿cómo así que los? No, sí, pruébelos, denles una oportunidad. Y los probé y yo, no, sí, sí me gusta. Pero ya había hecho el show, está convencida, Entonces, todo, absolutamente todo aquello que de nuestra vida está cargado por el significado que nosotros le hemos dado. Pero como vamos a trabajar un tema en específico, aquello que sentimos que constantemente cae, ¿no? Entonces, yo lo he cargado de ese significado. ¿Qué significa esta relación con esta persona? No, es que me hace sentir viva y latente. Bueno, yo soy la que la estoy cargando con ese significado. No, es que un carro ahí como que yo... No, es que yo lo he cargado con este significado. ¿Sí? Es que... es que mi ex esposo no puede y entonces es por los niños. Es que yo lo he cargado con este significado. Piensen todo lo que tienen ahí, ¿sí? La culpa yo he cargado con este significado. Todo lo he cargado yo con este significado. Entonces, vamos a observar durante este tiempo y hacer un listado de todo el significado que le hemos dado a esas cosas. ¿Sí? Entonces es que así como más o menos como lo que le dice a este señor. ¿Dónde está usted? ¿Por qué eso es más importante? ¿Qué significa? Reevalúen el significado, ¿sí? Como miren toda la carga de significado que le están dando a ese proceso karmático que hoy le estamos poniendo la lupa. ¿Listo? Entonces, por otro lado, seguir trabajando con los ángeles. Miren, los ángeles de este tiempo son puestecitos para ayudarnos a hacer esto, ¿sí? Trabájenlos, hagan las meditaciones, sigan las meditaciones. Lili, que tiene el libro, y Zaida, que tiene el libro, léalo, trabájenlo. Bertica, creo que tú también tienes ese libro. Sí, señora, yo lo tengo. Entonces, miren, esta idea de que es que uno no tiene tiempo, es que no, mire, eso es puro saboteo. Puro cuento. Puro cuento. Sí, el que quiere puede. Entonces, háganle, porque es que lo que más va a poderles ayudar con eso va a ser la voluntad de trabajo. ¿Listo? Para que miremos eso. Entonces, vamos a mirar eso. Por otro lado, entonces, por ese lado, este tiempo estamos trabajando con el arcángel Miguel. Entonces, vamos a trabajar con este arcángel. Y van a decirle, miren, ayúdame con su espada, ¿cierto? Esa espada de luz hecha de miles de estrellas. Con esta lucha que tengo en este momento. En oración, siéntense a hacer ese proceso de oración, conéctense con eso, pídanle la ayuda, porque hay que pedir ayuda a estos seres, porque si no le pedimos ayuda a ellos, no pueden ayudarnos, ¿no? Este es como el proceso. Entonces vamos a trabajar con el arcángel Miguel para que con su espada de luz nos ayude a develar la verdad. Acuérdense que todo lo que sucede es porque tenemos un velo que no nos deja ver lo que ya somos, ¿sí? Y entonces vamos a buscar develar esa verdad. En el tema en el que estén, estoy cansada, me duele, lo que sea, esto, por favor, pongo en tus manos que se devele la verdad. La verdad es que ya somos, ya perdonamos, ya somos abundantes, ya somos felices, ya todo eso ya lo somos, no necesitamos nada más. Entonces el arcángel Miguel nos va a ayudar en este tiempo a develar la verdad, ¿vale? ¿Listo? Mucha atención, mucha observación. Toda la carga de todo el significado que le hemos dado a aquello que creemos que es verdad. Y con ese trabajo nos vemos en 8 días, ¿vale? Listo. Muchas gracias, chicos. Listo, Moni. Muchas gracias por acompañarme por este momento, para compartir. Moni, gracias. Un abracito. Nos vemos en 8 días. Cualquier cosa, preguntan por el WhatsApp. Gracias, Moni. Gracias, Mónica. Gracias.